Jericó. El nombre mismo evocaba imágenes de antigüedad y poder. La ciudad más antigua del mundo, un oasis esmeralda tallado en el árido valle del Jordán. Sus palmerales, eran legendarios sus bálsamos preciados en todo el imperio. Era una ciudad de confluencias. Rutas comerciales vitales la atravesaban llevando las riquezas de Oriente a las arcas de Roma y con ellas, la inevitable presencia de las legiones. Jericó no era solo una ciudad, era un símbolo de la opulencia que podía comprarse con la sumisión al poder imperial. Bajo la sombra de las águilas romanas, la ciudad prosperaba materialmente, pero un veneno espiritual corría por sus calles adoquinadas. Era un lugar de profundos contrastes. La fragancia de los rosales de Herodes, mezclada con el sudor de los esclavos, el lujo de las villas romanas proyectando sombras sobre la pobreza de los jornaleros. Y en el corazón de este sistema, bombeando la sangre financiera del imperio, estaba la aduana. Jericó era un centro neurálgico para la recaudación de impuestos, un punto de control vital donde cada caravana, cada viajero, cada peregrino era despojado de una parte de sus bienes en nombre de César. En este día en particular, las calles de Jericó hervían con una fiebre diferente. No era la fiebre del comercio ni el temor a la patrulla romana. Era una fiebre de anticipación mesiánica. Un murmullo se había convertido en un clamor. Jesús, el rabí de Nazaret, el hacedor de milagros, el hombre que hablaba como nadie había hablado jamás, estaba entrando en la ciudad. La multitud era un mosaico de la humanidad de Judea, peregrinos que se dirigían a Jerusalén para la Pascua, comerciantes curiosos fariseos con túnicas impecables, observando con recelo enfermos desesperados, arrastrados en camillas madres que alzaban a sus hijos para que vieran al profeta. El aire vibraba con gritos de «Hosana» y «Bendito el que viene en el nombre del Señor». Para ellos Jesús representaba la esperanza de liberación, la posibilidad de un milagro, la restauración de Israel. Cada paso que daba estaba rodeado por un círculo de desesperada necesidad y adoración extasiada. Querían tocarlo, ser vistos por él, escuchar una palabra que cambiara sus destinos. Era un torbellino de emoción humana en su forma más cruda y poderosa. Muy por encima de este caos en la quietud estéril de una azotea de mármol, un hombre observaba. Su nombre era Zaqueo, y en Jericó su nombre era una maldición. No era simplemente un recaudador de impuestos, un publicano. Era el architelones, el jefe de los publicanos. Había comprado al gobierno romano el contrato de recaudación de impuestos para todo el distrito de Jericó, una de las regiones más lucrativas de toda Judea. Esto lo convertía en esencia en el maestro de la extorsión legalizada. Sus subordinados exprimían al pueblo y él se quedaba con la mayor tajada. El resultado era visible, su mansión era la más opulenta de la ciudad. Sus ropas eran de la púrpura más fina. Sus mesas gemían bajo el peso de manjares exóticos. Zaqueo era un hombre de inmenso poder y riqueza. Y sin embargo era un prisionero. Un prisionero de su propia codicia, aislado por los muros que su dinero había construido y encadenado por el odio unánime de su propio pueblo. Para ellos no era un judío. Era un traidor, un parásito ritualmente impuro y moralmente muerto. Desde su posición elevada, Zaqueo lo veía todo. Veía a la multitud vibrante unida en una sola esperanza colectiva y sentía el frío glacial de su propia soledad. Veía a los enfermos buscando sanidad y sentía la enfermedad incurable de su propia alma. Era un hombre bajo de estatura, un hecho físico que se había convertido en una metáfora de su vida, siempre mirando hacia arriba a los demás, siempre menospreciado, siempre al margen. Pero su baja estatura no era lo que le impedía bajar a la calle. Era su reputación. Sabía que si intentaba acercarse, la multitud se apartaría de él, como de un leproso, o peor, lo escupirían y lo maldecirían. Así que observaba desde la distancia, desde su torre de marfil, con una mezcla de desdén y una dolorosa, secreta, punzante envidia. Sus ojos, acostumbrados a la dura aritmética de las ganancias y las pérdidas, se fijaron en la figura de Jesús.
¿Quién era este hombre que podía inspirar tal devoción? ¿Quién era este rabí que, según se rumoreaba, comía con pecadores, incluso con recaudadores de impuestos? ¿Alguna vez te has sentido completamente definido por tus peores acciones, atrapado en una identidad que el mundo te ha impuesto y que tú has llegado a creer? ¿Te has sentido rico en todas las cosas equivocadas y pobre en lo único que importa? Conexión, propósito, aceptación. ¿Alguna vez has mirado la fe, la alegría o la comunidad desde lejos, convenciéndote a ti mismo de que no eres bienvenido, de que estás demasiado manchado para participar? La historia de Zaqueo es un espejo para esa parte de nuestra alma. Y aquí es donde la narrativa da un giro inesperado. Porque esta historia no se trata de un pecador que busca a Dios. Se trata de un Dios que busca a un pecador. En medio de miles de rostros anhelantes, en medio de miles de voces que clamaban por su atención, Jesús de Nazaret tenía una cita divina. Su mirada no estaba puesta en la multitud, estaba puesta en un hombre escondido, un hombre que se creía invisible, un hombre que ni siquiera se atrevía a esperar. Para la mentalidad judía del primer siglo, el pecado de Zaqueo era multifacético y profundo. No era solo la extorsión financiera, era la colaboración política. Al recaudar impuestos para Roma, financiaba directamente al ejército que ocupaba la tierra prometida. Era un traidor a la alianza de Dios con Israel. Además, su trabajo lo hacía ritualmente impuro. Constantemente manejaba monedas romanas con la imagen idólatra del César y tenía contacto diario y cercano con gentiles soldados y otros impuros. Un fariseo devoto ni siquiera caminaría por la misma acera que Zaqueo. Su dinero ganado con la deshonestidad era considerado contaminado e inaceptable para las ofrendas en el templo. Zaqueo no era solo un pecador en el sentido general. Era el arquetipo del pecador, la personificación de la rebelión contra Dios y contra el pueblo. Estaba en todos los sentidos prácticos y teológicos perdido. La riqueza de Zaqueo era su escudo y su prisión. Le compraba protección de la violencia física, le compraba influencia con los funcionarios romanos, le compraba lujos que adormecían su conciencia. Pero esa misma riqueza era un muro infranqueable entre él y su comunidad. No tenía amigos, solo subordinados y socios comerciales. No conocía el amor, solo transacciones. Cada banquete en su mansión era un asunto solitario cada noche, un recordatorio de que aunque su casa estaba llena de cosas, su vida estaba vacía de significado. Se había convertido en la cosa que adoraba, frío, duro y metálico. Esta es la tragedia del hombre que gana el mundo entero, pero pierde su alma. Zaqueo era ese hombre. Y en el fondo de su corazón, bajo capas de cinismo y orgullo endurecido, lo sabía. Esa conciencia, esa semilla de miseria, era la única grieta por donde la luz podría entrar. Y entonces, la pregunta central de esta historia emerge con una fuerza atronadora. Jesús está en su camino a Jerusalén. En cuestión de días, será arrestado, juzgado y crucificado. Este es el clímax de su ministerio terrenal, el cumplimiento de toda la profecía. Su tiempo es precioso. Cada palabra, cada acción está cargada de un significado eterno. ¿Por qué en este viaje final y fatídico haría una parada tan escandalosa? ¿Por qué se desviaría de su camino no para cenar con los líderes religiosos de Jericó, ni para sanar a una figura prominente, sino para invitarse a la casa del hombre más vil de la ciudad? ¿Qué estaba tratando de enseñarle a sus discípulos y a la multitud que los observaba? ¿Y qué nos dice a nosotros hoy? La respuesta redefine nuestra comprensión de la gracia. El encuentro con Zaqueo no fue un accidente, no fue una improvisación divina, fue una declaración de misión. Fue la tesis central del Evangelio de Jesús puesta en acción. Esta historia no trata sobre la bondad inherente de Zaqueo o su desesperada búsqueda. Zaqueo no estaba buscando a Dios. Se estaba escondiendo de la multitud impulsado por una vaga curiosidad. No, esta es la historia de un Dios que busca. Un Dios que no se detiene ante las barreras sociales, las reputaciones manchadas o los muros de la riqueza. Un Dios que mira más allá del recaudador de impuestos.
y ve a un hijo perdido. Esta no es la historia de un hombre bajito que trepó a un árbol. Es la historia de un Dios soberano que cruzó el universo para encontrar un corazón roto y traer la salvación a una casa que todos consideraban condenada. El secreto oculto de Zaqueo es este, que incluso en el punto más bajo de nuestra traición y soledad, no estamos fuera del alcance de la búsqueda intencional de Dios. El sol seguía golpeando. La multitud seguía gritando. Y Zaqueo desde su azotea sintió un impulso repentino. La curiosidad se convirtió en una necesidad apremiante. Tenía que ver a este hombre, no para pedir nada, no para ser sanado, solo para ver. Pero su altura era un problema, y la multitud era una barrera. Lo que no sabía era que el problema no era que él viera a Jesús, sino que Jesús ya lo había visto a él. No lo veía en la azotea porque Zaqueo, en su desesperación por ver, ya había bajado corriendo hacia la calle, buscando una ventaja sin saber que estaba corriendo directamente hacia el destino que cambiaría su vida y redefiniría la gracia para siempre. La ciudad de Jericó, el centro de la corrupción, estaba a punto de convertirse en el escenario del acto de misericordia más radical del ministerio de Jesús. La cita estaba fijada. El Salvador estaba en camino. La riqueza de Jericó era una ilusión. Era la riqueza de Babilonia, no la de la Nueva Jerusalén, construida sobre la explotación mantenida por el miedo. Los líderes religiosos de la ciudad, los fariseos y saduceos locales, probablemente también se beneficiaban de este sistema. Habían encontrado una manera de convivir con el poder romano, manteniendo su piedad externa, mientras comprometían su integridad interna. En este ecosistema de hipocresía y codicia, Zaqueo era simplemente el síntoma más visible de una enfermedad más profunda. Él era el chivo expiatorio conveniente. La gente podía odiarlo a él y así sentirse más justos ellos mismos, mientras participaban o se beneficiaban pasivamente del mismo sistema roto. El desprecio que le profesaban era en parte un reflejo de su propio compromiso. Era fácil señalar al traidor obvio. ¿Qué anhelaba Zaqueo? La psicología de un hombre como él es compleja. El poder y la riqueza son a menudo una compensación por una profunda herida interna, un sentimiento de insignificancia, de rechazo. Su baja estatura podría haber sido el origen de una vida de burlas, llevándolo a buscar una forma de poder que lo hiciera más grande que todos los que lo menospreciaban. El dinero se convirtió en su armadura y su arma, pero la armadura se había convertido en una jaula. Lo que Zaqueo realmente anhelaba, lo que su alma gritaba en el silencio de su mansión vacía, no era más dinero, era ser visto, ser conocido, ser llamado por su nombre, no como el ladrón o el traidor, sino simplemente Zaqueo. Anhelaba la dignidad que había vendido por monedas romanas. Y ese día, el único ser en el universo que podía restaurar esa dignidad estaba caminando por su calle. La pregunta, por lo tanto, no es simplemente ¿por qué Jesús llamó a Zaqueo? La pregunta más profunda es ¿qué revela esta elección sobre el carácter de Dios? Revela que el reino de Dios opera con una economía inversa a la del mundo. El mundo valora el poder, la riqueza y la justicia propia. El reino de Dios busca activamente a los perdidos, a los quebrantados, a los marginados y a los irredimibles. Jesús no vino a recompensar a los buenos, sino a rescatar a los malos. Su visita a Jericó no era una parada turística en su camino a la cruz. Era una demostración deliberada y estratégica de su misión principal. Iba a la cruz precisamente por gente como Zaqueo. Y antes de morir por él en Jerusalén, quería cenar con él en Jericó. Quería mostrarle y al mundo que la salvación no se gana, se recibe. Y a menudo se ofrece primero al que menos la merece. Este es el secreto oculto. Capítulo 1. Jericó, el oasis de la opulencia y la soledad. Para entender al hombre, Zaqueo, primero debemos entender la ciudad que él dominaba. Jericó no era una aldea polvorienta, era la ciudad de las palmeras, un oasis invernal favorecido por la realeza desde Herodes el Grande hasta la propia Cleopatra, a quien Marco Antonio le había regalado sus preciosos palmerales de dátiles. Su riqueza era antigua, pero bajo el dominio romano
se había transformado en algo más estratégico y siniestro. Situada en una encrucijada vital, controlaba el acceso a Jerusalén desde el este y fiscalizaba el lucrativo comercio que fluía desde Persia y Arabia. El aire estaba permanentemente perfumado, una mezcla embriagadora del famoso bálsamo de la región especias exóticas y el polvo levantado por las sandalias de las legiones romanas. Las calles de Jericó eran un espectáculo de contrastes. Patricios romanos en literas eran transportados junto a caravanas de camellos cargados de seda e incienso. Villas lujosas con patios llenos de fuentes y mosaicos importados se erigían no lejos de los barrios donde vivía la población local, cuyas vidas estaban dictadas por el ritmo de las cosechas y las demandas del recaudador de impuestos. La presencia de Roma era absoluta. No era solo la arquitectura imponente o las patrullas de soldados con sus armaduras relucientes y sus pilums al hombro. Era una presencia económica. Roma había sistematizado la avaricia, y el corazón palpitante de este sistema en Jericó era la oficina de impuestos. No imaginemos una simple caseta de madera. Pensemos en un complejo bullicioso, una maquinaria administrativa eficiente y despiadada. Aquí cada saco de grano, cada ánfora de vino, cada cabeza de ganado que pasaba por la ciudad era tasada. Los peregrinos que se dirigían al templo de Jerusalén descubrían para su indignación que incluso su devoción tenía un precio. Tenían que cambiar sus monedas provinciales por el siclo del templo, una transacción que por supuesto estaba fuertemente grabada. El sonido dominante en este lugar no era el de las conversaciones amistosas, sino el agudo tintineo del metal monedas romanas denarios, con la efigie del César cayendo una tras otra en las arcas de bronce. Era el sonido de la ocupación, el sonido del resentimiento, el sonido de la riqueza de Zaqueo, acumulándose moneda a moneda sobre la miseria de su pueblo. Este era el mundo de Zaqueo. Su vasta fortuna no era el resultado de una herencia piadosa o de la bendición de Abraham. Era el producto directo de este sistema corrupto. Él había pujado más alto que sus competidores por el contrato de impuestos pagando a Roma una suma astronómica por adelantado. Cada denario que recaudaba por encima de esa suma era su ganancia. El sistema estaba diseñado para incentivar la extorsión. Cuanto más brutalmente eficiente era él, más rico se volvía. La opulencia de Jericó y la opulencia de Zaqueo eran una misma cosa extraídas de la misma fuente, la subyugación de Judea. Cada villa lujosa, cada palmeral fragante, estaba manchado por este pecado original de colaboración. Zaqueo no era simplemente un hombre rico que vivía en Jericó. Él era Jericó. Era la encarnación de su prosperidad visible y su podredumbre moral oculta. Y mientras la ciudad prosperaba bajo el sol, el alma de su recaudador jefe se marchitaba en la sombra de su propia riqueza. Capítulo 2. Zaqueo, el nombre puro y una vida sucia. Había una ironía cruel y amarga encerrada en su propio nombre. Zaqueo. Zakai, en hebreo, significaba el puro, el justo, el inocente. Tal vez sus padres en el día de su circuncisión habían orado para que creciera y honrara ese nombre para que fuera un pilar de la comunidad, un hombre de piedad y rectitud. Pero la vida, o quizás sus propias elecciones, lo habían llevado por un camino diametralmente opuesto. Ahora, cada vez que alguien pronunciaba su nombre, el sonido mismo era una burla. Zaqueo gritaban y la palabra puro salía de sus labios cargada de sarcasmo y veneno. Él era cualquier cosa menos puro. Era el epicentro de la impureza, el hombre cuyo contacto mismo contaminaba. Su vida era una antítesis de su identidad. ¿Se acordaría él de su significado? Le atormentaría en las largas noches de insomnio, ese recordatorio de una inocencia perdida, de una bendición convertida en maldición. En todo Jericó no había un hombre cuyo carácter estuviera más reñido con su nombre. Se había convertido en el hombre justo que presidía la injusticia, el hombre puro, que vivía del dinero más sucio de Judea. Y Zaqueo no era un publicano cualquiera. El Evangelio de Lucas es específico y usa un término que denota un poder inmenso a architelones.
No era un simple telones, un recaudador de poca monta sentado en una garita polvorienta. Era el jefe de los publicanos. Esto lo colocaba en una categoría completamente diferente. Era, en términos modernos, el director general de la franquicia de recaudación de impuestos de Roma, para toda la próspera región de Jericó. Él había pagado al gobierno romano una suma exorbitante por el derecho a recaudar impuestos, y ahora era su responsabilidad recuperar esa inversión y obtener una ganancia masiva. Tenía a docenas, quizás cientos de publicanos menores trabajando para él. Ellos eran los que se enfrentaban al pueblo en los mercados y en los caminos, los que extorsionaban el denario extra y luego le llevaban las ganancias a él. Zaqueo era el arquitecto de la opresión. Esto explica su inmensa riqueza muy por encima de la de un recaudador común. También explica por qué el odio hacia él era tan concentrado. No era solo un engranaje en la máquina romana. Él era la máquina en Jericó. Cada familia empobrecida, cada comerciante arruinado, cada viuda despojada, podía rastrear su miseria directamente hasta las puertas de su mansión. Pero esta riqueza obscena, esta autoridad temida, había construido a su alrededor la prisión más solitaria del mundo. Podemos imaginar a Zaqueo en su casa, una fortaleza de mármol y maderas preciosas rodeado de sirvientes que se movían con temor, que nunca lo miraban a los ojos, que susurraban a sus espaldas. Podía comprar cualquier manjar, cualquier tejido de lujo, cualquier favor de un oficial romano. Pero había cosas que su oro no podía comprar: amistad, respeto, comunidad. ¿Con quién cenaba por las noches en su vasto comedor? Con otros publicanos tan despreciados como él. Con oficiales romanos que lo veían con desdén como una herramienta útil pero sucia. Su casa no era un hogar, era un mausoleo. Un testimonio frío de todo lo que había ganado y todo lo que había perdido. Cada moneda que añadía a sus cofres era otro ladrillo en el muro que lo separaba de su pueblo, de su fe y en última instancia de sí mismo. Tenía todo lo que el dinero podía comprar y absolutamente nada de lo que realmente importa. Era el hombre más poderoso y al mismo tiempo el más pobre de Jericó. Había momentos en que la realidad de su aislamiento lo golpeaba con la fuerza de un puño. Quizás una tarde, mientras estaba en su terraza observando la puesta de sol sobre los palmerales, el viento le trajo las voces de una familia que pasaba por la calle. No lo vieron. Oyó a un niño preguntar: ¿quién vive en esa casa tan grande, Abba? Y la respuesta del padre baja y llena de veneno: ahí vive la plaga, hijo, el traidor, Zaqueo. Nunca digas su nombre en voz alta, trae mala suerte. Es un hombre maldito, un hijo de la oscuridad que se alimenta de nosotros. Zaqueo se habría estremecido sus manos apretando la barandilla de mármol. Su reacción instintiva sería tocar la bolsa de dinero que siempre llevaba a sentir el peso tranquilizador de las monedas. Era su armadura, su justificación. Sus palabras no significan nada, se diría a sí mismo. Esto es lo único real. El poder es real. Pero sus ojos por un instante traicionarían la fachada. Un destello de dolor profundo de una herida que su riqueza no podía sanar. Un dolor que revelaba que bajo el recaudador de impuestos, despiadado, todavía existía el eco de un hombre que sabía que su nombre significaba puro y que su vida era una mentira. Capítulo 3. La sed invisible. Debajo de las capas de cinismo y la armadura de la riqueza, existía en Zaqueo un vacío. Era una sed que ningún vino caro podía saciar, un hambre que ningún banquete suntuoso podía calmar. La codicia a menudo no es más que una sed espiritual mal dirigida. Es el intento desesperado de llenar un vacío del alma con cosas materiales. Zaqueo había pasado años tratando de llenar ese agujero con denarios de oro y plata, solo para descubrir que el agujero se hacía más profundo con cada moneda que arrojaba en él. Era la sed de significado, la sed de aceptación, la sed de ser visto no como el architelones, no como el traidor, sino como un hombre. Esta sed invisible era su tormento secreto, la debilidad en su fortaleza de poder. Él creía haberla suprimido, haberla matado con éxito, pero en realidad solo estaba adormecida esperando la palabra correcta para despertar.
y esa palabra comenzó a filtrarse en su mansión. Los rumores sobre Jesús de Nazaret se habían arremolinado por Judea durante meses, y ahora con su llegada inminente, eran el único tema de conversación en Jericó. Zaqueo los escuchaba en los susurros de sus sirvientes mientras limpiaban sus pisos de mármol. Los captaba en las conversaciones tensas de los comerciantes que venían a pagar sus impuestos, hablando de un hombre que sanaba a los ciegos y limpiaba a los leprosos. Al principio Zaqueo descartó todo como superstición de campesinos. ¿Un hacedor de milagros? El único milagro en el que él creía era el poder del dinero y la fuerza de una legión romana. Un profeta, los profetas hablaban de justicia y rectitud. Y Zaqueo había comprado su salida de tales inconveniencias hacía mucho tiempo. Para él, este Jesús era solo otro fanático itinerante que agitaba a las masas y que pronto sería aplastado por Roma o desacreditado por el Sanedrín. Pero entonces, un detalle específico de los rumores atravesó su armadura de indiferencia. Escuchó a dos de sus sirvientas cuchicheando en un patio. No hablaban de sanaciones, sino de algo mucho más escandaloso. Hablaban de cómo este Jesús había estado en Capernaum y había llamado a un publicano, un hombre llamado Leví o Mateo, para que fuera uno de sus discípulos más cercanos. Y no solo eso. El rumor insistía en que este Jesús había ido a la casa de Mateo y había celebrado un gran banquete comiendo y bebiendo abiertamente con una multitud de otros recaudadores de impuestos y pecadores notorios. Zaqueo se habría detenido. Comer con publicanos, voluntariamente sentarse a la mesa con hombres como él. Esto era impensable. Los fariseos enseñaban que compartir una comida con un pecador era volverse cómplice de su pecado, era contaminarse ritualmente. Era un tabú social y religioso absoluto. Ningún hombre santo, ningún rabí que se preciara se atrevería a hacer tal cosa. Este pequeño detalle se alojó en la mente de Zaqueo y comenzó a crecer. ¿Y si era verdad? ¿Qué clase de hombre haría eso? No por obligación, no por coerción, sino por elección. Por primera vez en décadas, Zaqueo sintió algo más que codicia o miedo. Sintió una punzada de intensa curiosidad. Este Jesús no encajaba en ninguna de sus categorías. No era un fariseo que lo condenaría desde lejos. No era un celote que intentaría asesinarlo. No era un romano que lo usaría para sus propios fines. Era algo completamente nuevo. Un hombre que, según se decía, hablaba del reino de Dios, pero que parecía encontrar ese reino precisamente entre las personas que todos los demás habían desechado. Zaqueo no buscaba perdón, ni siquiera sabía que lo necesitaba. No buscaba salvación, solo conocía las ganancias y las pérdidas. Lo que este rumor le ofreció fue algo mucho más primario: la posibilidad de ser visto sin desprecio. La idea de un hombre santo que no retrocedería con horror al verlo, sino que podría tal vez incluso sentarse a su mesa. Esa idea era más radical y más atractiva que toda la riqueza de Jericó. La semilla de la esperanza diminuta e improbable había sido plantada en el suelo árido de su alma. Capítulo 4. El rumor del rey que viene. El día amaneció diferente. El zumbido habitual del comercio en Jericó fue reemplazado por un tipo de energía más eléctrica y febril. La noticia se confirmó al amanecer, pasada de boca en boca como un reguero de pólvora. Está aquí, el Nazareno está en camino. Entrará en Jericó hoy. La ciudad se detuvo. Los puestos del mercado quedaron a medio montar, los comerciantes dejaron de regatear, incluso los recaudadores de impuestos menores. En sus garitas se sintieron inquietos notando la repentina distracción de la multitud. La gente comenzó a congregarse a lo largo del camino principal que entraba a la ciudad, el camino que venía de la ribera del Jordán y que conducía hacia Jerusalén. Era una procesión espontánea de esperanza. Hombres, mujeres y niños, los sanos, y los enfermos, los piadosos y los curiosos, todos abandonaron sus quehaceres diarios. Querían un atisbo del hombre que, según decían, había resucitado a un hombre llamado Lázaro de entre los muertos, no muy lejos de allí en Betania. La atmósfera era compleja. Había una alegría desbordante, casi festiva.
Muchos de estos eran peregrinos que ya se dirigían a Jerusalén para la Pascua, la gran fiesta de la liberación de Israel de Egipto. La llegada de Jesús en ese preciso momento parecía cargada de simbolismo. ¿Sería este el libertador que esperaban? ¿El nuevo Moisés, el nuevo David? Hosana comenzaron a gritar algunos una palabra de súplica y alabanza que significaba: «Sálvanos ahora». Pero bajo la alegría también había una corriente subterránea de tensión. Los soldados romanos observaban desde las esquinas sus manos descansando casualmente sobre las empuñaduras de sus espadas, siempre alertas a cualquier señal de insurrección mesiánica. Los líderes religiosos locales, los fariseos y escribas de Jericó, se mezclaban con la multitud, sus rostros como máscaras de desaprobación, escuchando, vigilando, listos para juzgar cualquier transgresión de la ley. La ciudad entera de Jericó contenía la respiración un polvorín de esperanza política y desesperación personal, esperando una chispa. Para Zaqueo, esta conmoción pública era una intrusión. Su mundo ordenado de contabilidad y poder se veía perturbado. Pero la noticia lo afectó de manera diferente. Los rumores que había escuchado sobre este Jesús comiendo con publicanos ya habían erosionado su cinismo. Ahora el hombre en persona estaba a punto de pasar a metros de su casa. Lo que había sido una curiosidad lejana se convirtió en una necesidad urgente, casi física. Ya no era suficiente escuchar informes de segunda mano. Tenía que verlo por sí mismo. Tenía que mirar a los ojos al hombre que voluntariamente se asociaba con los parias. ¿Qué clase de mirada tendría? ¿Sería de compasión, de juicio o algo completamente diferente? Esta no era una decisión lógica. Era un impulso visceral, una compulsión que surgía de la parte más profunda y sedienta de su ser. Zaqueo, el hombre que controlaba todo en su vida, se vio de repente controlado por un solo deseo. Tengo que ver a este hombre. No sabía por qué, no sabía qué esperaba ganar. Simplemente sabía que no debía dejar pasar esta oportunidad. La caravana de su vida se había detenido y todo su ser estaba enfocado en ese único momento que se acercaba. Capítulo 5. La barrera de la estatura y el estatus. Impulsado por esa necesidad ardiente, Zaqueo bajó de su azotea, salió de la seguridad de su mansión y se dirigió a la calle principal. Inmediatamente fue tragado por la realidad de su decisión. La multitud era impenetrable. Era un muro sólido de cuerpos, hombros y cabezas, todos vibrando con una sola mente. Todos mirando en una dirección esperando la llegada de Jesús. El aire estaba espeso con el polvo levantado por miles de pies, el sudor y el sonido ensordecedor de los gritos y las conversaciones excitadas. Su baja estatura, que toda su vida había sido una fuente de humillación privada, se convirtió ahora en una barrera pública e insuperable. Se puso de puntillas, se estiró, pero todo lo que podía ver eran las espaldas de otros hombres. Su riqueza y su poder, que normalmente le abrían cualquier puerta, eran inútiles aquí. En esta multitud, él no era el temido architelones, era simplemente un obstáculo. Intentó usar la autoridad que le quedaba. «Abran paso, dejen sitio». Su voz, acostumbrada a dar órdenes y ser obedecida al instante, fue ahogada por el clamor. Trató de abrirse paso a la fuerza usando sus codos. Fue entonces cuando un hombre corpulento, un comerciante de tintes, al que Zaqueo probablemente había extorsionado la semana anterior, se volvió. Sus ojos se abrieron de par en par, primero por la sorpresa de ser empujado, y luego por el reconocimiento y el más profundo desprecio. «¡Es Zaqueo!», gritó el hombre su voz, cortando la multitud cercana. «El traidor está aquí». Como si se hubiera derramado ácido, la multitud se apartó de él, pero solo para formar un círculo de odio. Las miradas que lo rodearon eran más duras que cualquier muro. «Fuera de aquí, ladrón», le espetó una mujer. «Vete a contar tu dinero romano manchado de sangre». Alguien lo empujó con fuerza. «No hay lugar para ti entre los hijos de Abraham. No dejes que el impuro se acerque al rabí». Zaqueo tropezó hacia atrás, expulsado por la marea de odio. Su rostro ardía no por el sol, sino por una humillación que no había sentido en años.
Por un momento la desesperación lo inundó. Era inútil. Había sido un estúpido al intentarlo. Su lugar estaba detrás de sus muros, en la soledad de su riqueza donde el odio del mundo no podía tocarlo. Dio media vuelta listo para rendirse, listo para volver a su prisión dorada. Pero en ese preciso instante, el rugido de la multitud cambió. Se convirtió en un clamor de llegada. «Está aquí, está pasando». El deseo de ver a ese hombre, a Jesús, esa sed inexplicable que lo había sacado de su casa, regresó con una fuerza que eclipsó su orgullo herido y su vergüenza. Era más fuerte que el odio de ellos. Se negó a ser derrotado. Si no podía pasar a través de la multitud, encontraría una manera de pasar por encima de ella. Sus ojos agudos, acostumbrados a buscar cualquier ventaja, escanearon frenéticamente su entorno. Y entonces lo vio. Un poco más adelante, al borde del camino, un sicómoro grande y nudoso extendía sus ramas bajas y fuertes. Era una solución indigna, absurda. Un hombre de su posición trepando a un árbol como un niño. Pero era la única solución. Capítulo 6. El sicómoro. Símbolo de humildad. No hubo tiempo para la deliberación. No hubo tiempo para sopesar su dignidad contra su deseo. En el momento en que Zaqueo vio el árbol, la decisión ya estaba tomada. Corrió. Este acto en sí mismo era un escándalo. En esa cultura, un hombre de estatus e importancia nunca corría en público. Caminaba con pasos medidos y dignos. Pero Zaqueo corrió recogiendo sus túnicas finas importadas y costosas sin importarle que se ensuciaran con el polvo del camino. La multitud, momentáneamente distraída por su arrebato, soltó una carcajada de incredulidad y burla. Miren al gran Zaqueo, el jefe de los publicanos, corriendo como un vulgar ladrón. Pero a él ya no le importaba su burla. Su vergüenza anterior había sido consumida por un propósito mayor. Llegó al árbol un sicómoro robusto y de hojas anchas. No era un cedro majestuoso ni una palmera elegante. El sicómoro Ficus sicomorus era un árbol común casi rústico. Sus higos no eran los más dulces y a menudo eran comidos por los más pobres. Era en cierto modo el árbol del pueblo, un árbol sin pretensiones. Y ahora el hombre más pretencioso de Jericó, el hombre que vivía del lujo y la apariencia, se disponía a escalarlo. Sin dudarlo, Zaqueo se agarró a la corteza áspera. Sus sandalias de cuero fino resbalaron sus manos acostumbradas a la suavidad de las monedas, y las sedas se rasparon con la madera. Fue un esfuerzo torpe, indigno y completamente público. Cada persona que lo vio se quedó boquiabierta. El hombre más rico de la ciudad estaba trepado a un árbol como un niño de la calle que intenta robar fruta. Habían venido a ver a un profeta y en su lugar se les ofrecía el espectáculo de su villano local, haciendo el ridículo. Pero este acto no fue infantil. Fue un acto de profunda, aunque quizás inconsciente, humildad. Fue la primera vez en la vida adulta de Zaqueo que su necesidad superó su orgullo. El hombre que se había pasado la vida escalando social y económicamente a expensas de los demás, ahora escalaba físicamente humillándose a sí mismo, solo para obtener una visión de algo que su dinero no podía comprar. Al subirse a ese árbol, Zaqueo estaba simbólicamente abandonando su estatus. Dejó atrás al architelones en el suelo polvoriento. Renunció a la dignidad que tan desesperadamente había intentado construir con dinero. Se convirtió en ese momento simplemente en un hombre bajo de estatura que necesitaba ver. Colgado de esa rama vulnerable, expuesto y ridículo a los ojos del mundo, Zaqueo se había colocado involuntariamente en la única posición desde la cual la gracia podía alcanzarlo, una posición de necesidad reconocida. Desde su nueva percha todo cambió. Podía ver por encima de las cabezas de la multitud. Vio el camino, el polvo que se levantaba, y en medio de él, al grupo que se acercaba. Jesús estaba en el centro rodeado de sus discípulos, pero la multitud se agolpaba tan densamente que apenas podía distinguirlo. Zaqueo se aferró a la rama, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, no por el esfuerzo físico, sino por la anticipación. Se acomodó entre las hojas tratando de hacerse pequeño, de desaparecer. Ya había soportado suficiente humillación.
Ahora solo quería ser un observador anónimo. No tenía ninguna expectativa. No esperaba ser notado. No esperaba un milagro. Su única meta era satisfacer esa curiosidad abrasadora, ver con sus propios ojos el rostro del hombre que comía con los pecadores. Se escondió entre el follaje un paria en su árbol, esperando que la procesión simplemente pasara de largo. Capítulo 7. Cristo se detiene. El estruendo era ensordecedor. La procesión humana había llegado al punto álgido de su fervor. Zaqueo, desde su puesto de observación entre las hojas del sicómoro, podía sentir la vibración del suelo antes de poder distinguir claramente las figuras. Entonces lo vio. Vio el epicentro de la conmoción. Allí estaba Jesús de Nazaret. No caminaba como un rey terrenal, no iba en un carro, no lo flanqueaban soldados. Caminaba como un peregrino con determinación, pero rodeado por un enjambre caótico de humanidad. «Hosana», gritaban unos. «Hijo de David, ten piedad de mí», clamaba un ciego desde el borde del camino. Las madres levantaban a sus hijos por encima de sus cabezas, gritando: «Maestro, bendice a mi hijo». Era un océano de necesidad humana rompiendo contra un solo hombre. Zaqueo se encogió haciéndose lo más pequeño posible. Se sintió invisible, y eso era exactamente lo que quería ser. Solo era un espectador oculto, un ladrón robando una mirada. Contuvo la respiración. Jesús se acercaba, más cerca. Casi estaba debajo de él. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que el sonido pudiera oírse en la calle. Y entonces sucedió lo impensable. Jesús, que había estado caminando con un propósito firme como un hombre con una cita urgente en Jerusalén, rompió su paso. Disminuyó la velocidad. Y se detuvo. No se detuvo frente a la sinagoga. No se detuvo para dirigirse a un líder religioso que lo desafiaba. No se detuvo ante el ciego Bartimeo, que gritaba eso sucedería poco después. Se detuvo precisa, inequívoca y exactamente debajo de la rama sobre la cual Zaqueo estaba encaramado. El efecto fue instantáneo y dramático. La ola de sonido que seguía a Jesús chocó contra el silencio repentino de su inmovilidad. La gente que venía detrás tropezó con los que estaban delante. Los gritos de «Hosana» se apagaron convirtiéndose en un murmullo confuso. Un silencio desconcertado se extendió por la multitud como una onda expansiva. Miles de personas se detuvieron. El tiempo mismo pareció suspenderse en el aire polvoriento del mediodía. ¿Qué estaba pasando? La multitud miraba a su alrededor desconcertada. ¿Por qué se detiene aquí? ¿Ha visto a alguien? Los discípulos, acostumbrados a las acciones impredecibles de su maestro, también parecían confundidos mirando a Jesús en busca de una señal. Los fariseos entre la multitud entrecerraron los ojos buscando al instante una trampa o una transgresión. ¿Iba a realizar un milagro controvertido? ¿Iba a dirigirse a alguien importante? Pero Jesús no miraba a la multitud. No miraba a los líderes de la ciudad. No miraba a los enfermos que se agolpaban a sus pies. Estaba quieto en medio de un mar de confusión como el ojo tranquilo de un huracán. Zaqueo sintió que el mundo se encogía hasta ese único punto, ese trozo de tierra bajo el árbol. Su sangre se heló. Un terror frío lo invadió. No puede ser. Es una coincidencia. Alguien lo llamó. No me ha visto. Soy invisible. Pero nadie había hablado. Jesús se había detenido por su propia voluntad, por su propia iniciativa. Y entonces, en medio del silencio expectante que ahora cubría Jericó, Jesús hizo lo último que Zaqueo podría haber imaginado. Lenta, deliberada e intencionalmente levantó la cabeza. Capítulo 8. Zaqueo. Me llama por mi nombre. La mirada de Jesús se alzó traspasando la barrera física de las hojas y la barrera social del desprecio de la multitud. Sus ojos no se posaron simplemente en el árbol. Se clavaron directamente en Zaqueo. No fue una mirada de reojo ni una mirada de curiosidad. Fue la mirada más deliberada, penetrante e ineludible que Zaqueo había sentido en toda su vida. Sus ojos se encontraron. Y en ese instante de conexión silenciosa,
El universo entero de Zaqueo, construido sobre la arrogancia, el dinero y el miedo, se detuvo por completo. El estruendo de la multitud se desvaneció hasta convertirse en un zumbido distante. El sol abrasador pareció enfriarse. Solo existía esa mirada. Zaqueo estaba preparado para el juicio. Esperaba ver en los ojos de este rabí santo lo que veía en los ojos de todo hombre piadoso: una repulsión instintiva, una condena justa, el asco reservado para un traidor y un pecador de la peor calaña. Estaba listo para ser fulminado por la santidad. Pero lo que vio lo desarmó. No había condena, no había ira, no había desprecio. Lo que vio fue conocimiento. Un conocimiento absoluto y total. Vio a un hombre que no estaba simplemente mirando su exterior ridículo colgado de una rama, sino que estaba viendo directamente el interior de su alma. Jesús lo miró y vio todo. Vio al niño de baja estatura ridiculizado en el patio de la sinagoga. Vio la ambición feroz que creció como un caparazón para proteger una herida. Vio la soledad de la mansión. Vio la sed invisible que lo había impulsado a trepar ese árbol. Vio su nombre hebreo, Zakai, y la trágica ironía de su vida impura. En la mirada de Jesús, Zaqueo se sintió completamente expuesto, más desnudo que cuando estaba sin ropa, pero extrañamente no se sintió avergonzado. Se sintió visto. Por primera vez en su vida, verdaderamente visto. Y entonces, en el silencio denso y expectante que había caído sobre la calle de Jericó, la voz de Jesús resonó. No fue un grito para superar el murmullo de la multitud. Fue una llamada clara, personal, poderosa, que pareció viajar directamente desde los labios del Salvador hasta el corazón del publicano, sin tocar nada en el camino. Zaqueo. Una palabra, solo una, su nombre. Si la mirada lo había paralizado, el sonido de su nombre lo hizo añicos. El impacto fue físico. Zaqueo se aferró a la rama, sus nudillos volviéndose blancos. Su nombre. ¿Cómo sabía su nombre? No era un discípulo, no era un seguidor, era un paria escondido, un espectador no invitado. En una multitud de miles de personas en una ciudad que lo odiaba, ¿cómo podía este hombre de Nazaret conocer su nombre? La gente gritaba su nombre todos los días, pero lo hacían como una maldición, como un epíteto, escupiéndolo como veneno. Zaqueo el ladrón, Zaqueo el traidor. Hacía décadas que nadie pronunciaba su nombre como un simple hecho, como una identidad, como un nombre. Pero Jesús lo dijo con una autoridad tranquila, con una intimidad impactante. No era el tú el del árbol, no era el tú publicano, era Zaqueo. Era la voz del pastor que, como está escrito, llama a sus propias ovejas por nombre. Juan 10:3. Zaqueo era la oveja más perdida, la que se había revolcado tanto en el lodo, que ya ni siquiera parecía una oveja. Pero el pastor conocía su nombre. Este conocimiento divino lo golpeó con una fuerza abrumadora. Este encuentro no era un accidente. Él no había encontrado a Jesús por casualidad. Jesús lo había buscado a él. Su misión en Jericó no era para la multitud, era para el hombre en el árbol. El nombre Zaqueo significaba puro o justo. Durante toda su vida ese nombre había sido la broma más cruel del destino, un recordatorio constante de todo lo que él no era. Pero cuando Jesús pronunció ese nombre, no sonó como una ironía. Sonó como una restauración. Sonó como si Jesús no estuviera llamando al hombre que era, sino al hombre que fue creado para ser. En ese instante, Zaqueo dejó de ser el jefe de los publicanos. Dejó de ser el traidor. Fue reducido, o más bien elevado, a su identidad esencial: Zaqueo, un alma que Dios conocía por su nombre. Y ese conocimiento lo cambió todo. Capítulo 9. Baja enseguida. La orden de la gracia. Después de llamarlo por su nombre, Jesús no esperó. No le preguntó a Zaqueo si quería bajar. No le preguntó si estaba cómodo. No le dio tiempo para sopesar sus opciones o para consultar su agenda. El Salvador pronunció un mandato directo, urgente e inequívoco. ¡Baja enseguida! En el idioma griego original, la palabra es speusas spevsas, que no solo significa bajar, sino bajar con prisa, apresuradamente.
Era una orden militar en su urgencia, pero una invitación de amor en su contenido. Era el imperativo de la gracia. Y esta urgencia es teológicamente crucial. ¿Por qué la prisa? Porque la gracia divina, cuando se presenta, exige una respuesta inmediata. No es una oferta que pueda ser archivada para consideración futura. Es un momento decisivo. Un kairos, un instante donde la eternidad irrumpe en el tiempo. Y dudar es arriesgarse a perderlo todo. La orden de Jesús fue un acto de misericordia en sí misma. Zaqueo estaba paralizado en la rama, paralizado por el asombro de haber sido visto, paralizado por la vergüenza de su posición ridícula, y paralizado por el miedo a la multitud que ahora lo miraba fijamente. Si Jesús simplemente le hubiera dicho, «Zaqueo, me gustaría hablar contigo», el publicano podría haberse quedado allí petrificado por la indecisión. Podría haber respondido, «¿Quién yo? Estás equivocado, Rabí. O no soy digno de que me hables. O la multitud me matará si bajo». Pero Jesús no le dio esa opción. El mandato, «Baja enseguida», rompió la parálisis de Zaqueo. No le dio tiempo para la autocompasión, la duda o el análisis de su indignidad. La gracia lo estaba urgiendo, empujándolo a la acción. Este mandato también tenía un profundo significado simbólico. Zaqueo había trepado para obtener una posición de ventaja, para observar a Jesús desde una distancia segura, desde un lugar de superioridad física y separación. Estaba en la posición del espectador, del crítico, del observador desapegado. La orden, «Baja enseguida», era una llamada a abandonar esa postura. Jesús le estaba diciendo, «No puedes experimentar el reino de Dios como un espectador. No puedes recibir la salvación desde la seguridad de tu árbol. Tienes que bajar. Tienes que descender de tu posición de aislamiento, de tu orgullo, de tu autoprotección. Tienes que poner los pies en el suelo polvoriento conmigo y con los demás. Tienes que dejar de observar y empezar a participar». Era una llamada a dejar la clandestinidad y entrar en una relación directa, vulnerable y terrenal. La multitud observaba esta extraña escena con creciente confusión y un murmullo que comenzaba a gestarse. ¿Qué estaba haciendo el Nazareno? Hablando con el árbol. Entonces, mientras miraban hacia arriba siguiendo la mirada de Jesús, vieron la figura acurrucada de Zaqueo. Un jadeo colectivo recorrió a la gente, seguido de un gruñido bajo de desdén. ¿Él? De todas las personas en Jericó, el rabí se detiene para hablar con él, con el parásito, el ladrón, el traidor. La tensión en la calle se volvió casi insoportable. Los discípulos mismos intercambiaron miradas incómodas. Esto iba más allá de comer con publicanos en una cena privada. Esto era una interacción pública, descarada y escandalosa. Pero Jesús se mantuvo firme con la mirada fija en Zaqueo, su orden resonando en el aire esperando una respuesta. La gracia había sido ofrecida como un mandato. Ahora la pelota estaba en el tejado de Zaqueo. Capítulo 10. Porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Si la mirada de Jesús fue una flecha y la llamada de su nombre fue la punta de esa flecha, la frase que siguió fue la explosión que lo cambió todo. Zaqueo, todavía aferrado a la rama, escuchó las palabras que venían después del «baja enseguida», porque hoy es necesario que me quede en tu casa. La mente de Zaqueo, un instrumento afinado para el cálculo rápido de deudas e intereses, simplemente se detuvo. «¿Qué en mi casa?» Debió haber escuchado mal. Era imposible. Las palabras no tenían sentido en el orden en que fueron pronunciadas. Quedarse en tu casa. En el contexto de Oriente Próximo del primer siglo, esta frase no era una visita casual de 5 minutos. Significaba aceptar hospitalidad. Significaba compartir una comida. Y compartir una comida era el acto más profundo de comunión, aceptación y paz. Comer con alguien era declararlo tu igual, tu amigo, parte de tu comunidad. Era un acto de koinonia, de hermandad. Y él, Zaqueo, era el hombre con el que nadie comería. Los fariseos y los maestros de la ley enseñaban explícitamente que compartir mesa con un pecador notorio y especialmente con un publicano traidor era participar en su pecado. Era contaminarse ritualmente, volverse tan impuro como él. Zaqueo era el intocable social y espiritual de Jericó, y ahora
Jesús de Nazaret, el rabí santo del que se rumoreaba que era el Mesías, el hombre aclamado como hijo de David por la multitud, no estaba pidiendo ser invitado. Zaqueo nunca se habría atrevido a ofrecer tal invitación. Jesús estaba declarando su intención. Se estaba autoinvitando. Esta acción era de una soberanía asombrosa. Era la gracia en su forma más agresiva, más intrusiva. La gracia no estaba llamando educadamente a la puerta. Estaba anunciando, voy a entrar. Jesús no estaba esperando que Zaqueo se limpiara primero. No le estaba diciendo, arrepiéntete, repara tus caminos, y entonces te consideraré. Le estaba diciendo, voy a entrar a tu casa hoy, en medio de tu desorden, en medio de tu pecado. La aceptación precedía al arrepentimiento. De hecho, la aceptación sería la causa del arrepentimiento. Pero la palabra más importante, la más densa teológicamente, y la que define toda la misión, fue una sola: necesario. Hoy es necesario que me quede en tu casa. En el griego original, la palabra es dei. Esta no es la palabra para una preferencia social me gustaría o una obligación casual debería. Dei significa una necesidad divina, un imperativo soberano, un destino fijado por Dios. Es la misma palabra que Jesús usa para describir los pilares de su misión. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra, Marcos 8:31. Es necesario que predique el Evangelio, porque para esto he sido enviado, Lucas 4:43. Me es necesario hacer las obras del que me envió, Juan 9:4. Al usar la palabra de Jesús, estaba elevando esta cena en la casa de un publicano corrupto, al mismo nivel de importancia divina que su propia predicación y su propio sufrimiento en la cruz. Lo que Jesús le estaba diciendo a Zaqueo y a toda la multitud que escuchaba con creciente horror era esto: mi visita a tu casa. Zaqueo no es un capricho, no es un desvío, no es una ocurrencia de último minuto, es una cita divina, es parte fundamental de mi misión, es la razón por la que he venido a la tierra. He venido a Jericó para esto. El plan de salvación de Dios, fijado desde antes de la fundación del mundo, incluye necesariamente que yo cene contigo esta noche. Esta declaración rompió instantáneamente todas las barreras que los hombres habían construido. La barrera de la piedad religiosa, la barrera del estatus social, la barrera del pecado y la reputación. Jesús estaba demostrando de la forma más pública y escandalosa posible que la santidad de Dios no es frágil, no se contamina por el pecado humano. Al contrario, la santidad de Dios es invasiva, poderosa y limpiadora. No huye de la casa impura, entra en ella y la santifica desde dentro. Para Zaqueo, esta declaración fue la absolución. No se le estaba pidiendo que se ganara la aceptación. Se le estaba dando la aceptación de forma tan radical, tan incondicional, tan necesaria, que su vida entera estaba a punto de cambiar como respuesta. Capítulo 11. La tormenta de indignación. El silencio atónito que siguió a la declaración de Jesús duró apenas un segundo. Luego se rompió, no con aplausos, sino con un sonido feo, un murmullo colectivo que surgió desde el fondo de la multitud y se extendió como una enfermedad. El Evangelio de Lucas lo describe sucintamente. Al ver esto, todos murmuraban. No eran solo unos pocos, eran todos. El desconcierto se había transformado instantáneamente en indignación. La ofensa fue universal. La alegría mesiánica que había llenado las calles de Jericó momentos antes se agrió convirtiéndose en el vinagre del juicio. Las voces eran claras y mordaces. Ha ido a hospedarse en casa de un hombre pecador. Esta era la acusación lanzada como una piedra. No era una simple observación, era un veredicto. Para la mente popular, Jesús acababa de cometer un error catastrófico, una traición a todo lo que representaba. Había manchado su reputación. Un profeta santo no se asocia con esa escoria, gritó un hombre. Se está contaminando a sí mismo. Los fariseos presentes en la multitud asintieron con sombría satisfacción. Para ellos, esto era la prueba final. Sus sospechas sobre este rabí de Nazaret estaban confirmadas. No era un hombre de Dios.
Era un libertino, un glotón, un amigo de publicanos y pecadores, exactamente como habían dicho. Había cruzado una línea que ningún hombre verdaderamente justo se atrevería a cruzar. Había elegido al traidor por encima del patriota, al impuro, por encima del piadoso. Este clamor de indignación fue una prueba de fe instantánea para todos los involucrados. Fue una prueba para los discípulos. Ellos se quedaron de pie junto a su maestro, atrapados en el fuego cruzado. Podían sentir el odio de la multitud ahora dirigido no solo a Zaqueo, sino a Jesús, y por extensión a ellos mismos. Pedro, Santiago, Juan. Debieron intercambiar miradas de pánico. ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué este hombre? Maestro, estamos a las puertas de Jerusalén. ¿No ves que estás destruyendo tu credibilidad con el pueblo? Estaban presenciando en tiempo real la naturaleza de un reino que ponía el mundo al revés. Un reino donde el mérito no valía nada y la gracia lo era todo. Era una lección que tenían que aprender desesperadamente antes de que su mundo se derrumbara en la cruz. Y fue la prueba final para el propio Zaqueo. El eco de la orden. Baja enseguida todavía resonaba en sus oídos, pero ahora estaba siendo ahogado por la condena de toda su ciudad. La invitación de Jesús le había ofrecido una dignidad que nunca había conocido. Y ahora el rugido de la multitud le recordaba exactamente por qué no la merecía. Era un pecador, era un paria, y su presencia estaba manchando al único hombre que le había mostrado bondad. En ese momento Zaqueo se enfrentó a una elección terrible. Podía quedarse en el árbol avergonzado y rechazar la invitación para salvar a Jesús de la controversia. O podía obedecer, bajar y aceptar la invitación, abrazando plenamente su identidad de pecador a los ojos del mundo, para poder aceptar su nueva identidad a los ojos de Cristo. La tormenta de indignación humana estaba diseñada para alejarlo de la gracia, pero la gracia lo estaba llamando con más fuerza. Capítulo 12. Prisa y gozo. Zaqueo no lo pensó. No hizo un análisis de costo-beneficio. No sopesó su reputación contra esta invitación. El rugido de desprecio de la multitud, que había sido la banda sonora de su vida entera, de repente, se desvaneció en un silencio irrelevante. Solo había una voz, una orden, una invitación. Baja enseguida. Y el Evangelio de Lucas registra su respuesta con una simetría perfecta. Entonces él descendió a prisa. La gracia exigió prisas peusas, y la fe respondió con prisas peusas. No hubo vacilación. Zaqueo, el hombre paralizado por su riqueza y su soledad, se movió con una agilidad que sorprendió a todos, incluyéndolo a él mismo. El descenso fue tan indigno como el ascenso. Se deslizó por el tronco, sus sandalias caras, buscando apoyo, sus manos raspadas, soltando la rama que había sido su refugio. Se dejó caer los últimos metros, aterrizando torpemente en el suelo polvoriento, justo a los pies del hombre que lo había llamado. Por un momento, hubo un silencio absoluto. La multitud contuvo la respiración observando esta escena surrealista. El hombre más odiado de la ciudad, despeinado, sucio de corteza y hojas, de pie cara a cara, con el profeta más aclamado de Galilea. Zaqueo levantó la vista sin aliento, su corazón golpeando su pecho como un martillo. Vio de cerca los ojos de Jesús, y la aceptación que había visto desde el árbol ahora lo envolvía a corta distancia. Y entonces sucedió algo que nadie en Jericó había visto jamás. El rostro de Zaqueo, endurecido por años de desdén y avaricia, se rompió. Pero no fue con lágrimas de vergüenza. Fue con una sonrisa tan amplia, tan pura, tan genuina que lo transformó. Lucas lo dice con una simplicidad devastadora, y le recibió con gozo. No fue alivio, no fue una aceptación reacia, fue una alegría explosiva, volcánica, incontenible. Era el gozo del hombre que ha encontrado un tesoro en un campo. Era el gozo del pastor que encuentra a su oveja perdida. Era el gozo de un prisionero al que se le informa inesperadamente que su condena ha sido anulada. En un instante, Zaqueo entendió que ser visto por este hombre era infinitamente más valioso que toda la riqueza que había acumulado siendo invisible para su pueblo.
Este gozo es la clave de todo el encuentro. Qué contraste tan marcado con el hombre que Jesús había encontrado justo antes en su viaje, el joven rico. Aquel hombre era piadoso moral y respetado. Pero cuando Jesús lo llamó a una obediencia radical a vender sus posesiones, se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Lucas 18:23. Ese hombre amaba más sus posesiones que al reino. Ahora Zaqueo, también inmensamente rico pero corrupto y odiado, es confrontado por el mismo Mesías. Jesús ni siquiera le ha pedido que renuncie a nada. Jesús simplemente se ha ofrecido a sí mismo. Y la respuesta no es tristeza, es un gozo desbordante. La ley le mostró al joven rico su esclavitud y se fue triste. La gracia le mostró a Zaqueo la aceptación y lo llenó de alegría. Y sería esa alegría, no un mandato legal, lo que estaría a punto de romper el poder que el dinero tenía sobre su vida. Sí, Señor, sí. Mi casa está aquí cerca, por favor, ven. Zaqueo apenas podía contenerse. Se volvió hacia la multitud que murmuraba. Su odio era una pared sólida, pero el gozo de Zaqueo era un ariete. Por primera vez en su vida no le importó su desprecio. No le importaron sus maldiciones. El hombre que todos llamaban impuro había sido declarado necesario por el único juez que importaba, con una nueva dignidad, no la del dinero, sino la de ser un anfitrión elegido. Zaqueo se abrió paso entre la gente no como un marginado, sino como el guía del maestro. ¡Abran paso! ¡El rabí viene a mi casa! Y Jesús lo siguió dejando atrás a una ciudad enfurecida, caminando deliberadamente hacia la casa contaminada, que ese día se convertiría en un santuario de la salvación. Capítulo 13. La transformación explosiva, la cúspide del arrepentimiento. Estaban caminando por la calle a medio camino entre el sicómoro y la opulenta mansión de Zaqueo. El gozo del publicano era palpable, pero también lo era el veneno de la multitud que lo seguía murmurando y juzgando a Jesús. Cada paso hacia la casa del pecador era un paso más en la ofensa pública. Jesús caminaba con calma, con la dignidad de un rey que sabe exactamente a dónde va. Zaqueo a su lado estaba temblando, vibrando, con una energía que nunca antes había conocido. Era el gozo de la aceptación, la alegría de ser conocido por su nombre. Y esta gracia inmerecida, esta aceptación radical que lo había golpeado mientras estaba escondido en un árbol, estaba ahora haciendo una reacción química violenta dentro de su alma. La gracia, cuando es verdadera, nunca deja las cosas como están. Es un catalizador. Exige una respuesta. Justo cuando llegaban a las puertas de mármol de la mansión, Zaqueo se detuvo. No entró. Se detuvo bruscamente en la calle frente a todos. Frente a Jesús, frente a los discípulos, y lo más importante, frente a la multitud que lo condenaba. En esto dice el Evangelio: Zaqueo puesto en pie. Este no es un detalle casual. Es una postura de resolución. Es el hombre que siempre fue bajo de estatura, el hombre que tuvo que trepar para ver el hombre, que pasó su vida encorvado bajo el peso de la vergüenza y la codicia, el que ahora se yergue con una nueva autoridad. Se pone en pie y por primera vez en su vida está a la altura. No se esconde en su casa para hacer una promesa privada. Hace su confesión en el mismo lugar público de su humillación. Se volvió no hacia la multitud, sino hacia la fuente de su transformación. Señor dijo, y esta palabra, Señor Kairi, fue su primera confesión de fe. Era el reconocimiento de que este rabí no era solo un invitado, sino su dueño. Y entonces las palabras brotaron de él no como una súplica, sino como una declaración, una explosión de frutos nacida instantáneamente de la raíz de la gracia. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. La multitud se quedó sin aliento. ¿Qué acababa de decir? La mitad. No el diezmo que exigía la ley, no una donación simbólica para impresionar al profeta. La mitad de todo, la mitad de la mansión, la mitad de las tierras, la mitad de las cuentas en Roma. Era una cirugía económica radical. Era el acto de un hombre que en un instante vio que todo el dinero por el que había vendido su alma era basura en comparación con el gozo de ser aceptado por este hombre.
El poder del dinero sobre él se rompió en ese preciso segundo. Su mano, que había estado cerrada en un puño codicioso toda su vida, se abrió de golpe en un acto de generosidad volcánica. Había sido un hombre definido por tomar. En un instante, eligió ser un hombre definido por dar, pero no había terminado. Sabía que la generosidad no era suficiente. Su pecado no era solo la codicia, era la injusticia. Tenía que haber restitución. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esta declaración fue aún más impactante. La ley romana exigía la restitución de lo robado. La ley judía, Levítico 6, exigía la restitución más un 20% si uno confesaba voluntariamente. Pero la ley más estricta de todas, reservada para el ladrón que era capturado y no tenía excusa. Éxodo 22:1. Exigía una restitución de 4-1. Zaqueo, sin que nadie se lo pidiera, sin ser llevado a juicio, se sometió voluntaria y públicamente a la pena más severa de la Torá. Se estaba declarando a sí mismo culpable ladrón y extorsionador ante toda la ciudad. Y estaba prometiendo una justicia restaurativa que probablemente lo dejaría en la bancarrota. La mitad de sus bienes se iba a los pobres, y del 50% restante, iba a pagar una deuda de 400% a todos los que había estafado. Este fue el momento. Este es el arrepentimiento verdadero. No fue una emoción vaga. No fue un lo siento. Fue una acción específica, costosa, radical y públicamente demostrada. Zaqueo no hizo un trato con Jesús: Señor, si me salvas haré esto. No. Él fue alcanzado por la salvación, por la gracia pura y la aceptación incondicional. Y su respuesta inmediata a esa gracia fue demostrar que ya no era el mismo hombre. La gracia no es barata, es gratis, pero te costará tu antigua vida. Zaqueo en ese momento pagó el precio con alegría. Se despojó de su riqueza, de su pecado y de su identidad, pasada allí mismo en la calle, a los pies del Salvador, que lo había llamado por su nombre. La multitud que había venido a condenar, ahora se quedó en silencio atónita, presenciando un milagro más grande que resucitar a un muerto, la resurrección de un alma muerta. Capítulo 14. El veredicto de Cristo salvación. Zaqueo se quedó allí de pie jadeante, con el corazón al descubierto, y sus arcas vacías, habiendo derramado su alma y su fortuna a los pies de Jesús. La multitud que momentos antes murmuraba con indignación, ahora estaba paralizada por el asombro. Habían presenciado la implosión de un hombre y el nacimiento de otro, en el lapso de 30 segundos. Estaban atónitos sin saber cómo procesar el sacrificio financiero que acababan de presenciar. ¿Era real? Un publicano renunciando a su dinero. Era un milagro tan improbable como el sol saliendo por el oeste. En ese silencio expectante, Jesús levantó la voz. No se dirigió a Zaqueo en privado. Se dirigió a la multitud que lo había juzgado a él y al publicano. Su voz no era de disculpa por la elección que había hecho. Era una voz de autoridad divina, la voz de un juez que anula el veredicto de un tribunal inferior. Mirando a Zaqueo, pero hablando para que todos lo oyeran, Jesús pronunció una de las frases más poderosas de su ministerio. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Analicemos la profundidad de esta declaración. Primero la palabra hoy, semeron. La salvación no era una promesa futura, no era algo que Zaqueo obtendría después de una larga vida de buenas obras para compensar su pasado. Era una realidad presente e inmediata. En el momento en que la gracia lo llamó y él respondió con fe gozosa, la salvación sucedió. Hoy, el reino de Dios había irrumpido en el presente de Zaqueo. Segundo la frase, ha venido la salvación. Jesús no dijo, hoy Zaqueo ha comenzado su camino hacia la salvación, o Zaqueo se ha ganado la salvación. Él dijo que la salvación ha venido o ha sucedido. ¿Por qué? Porque la salvación no es principalmente un proceso, es una persona. La salvación en ese momento estaba de pie en la calle frente a su casa. La salvación se había autoinvitado a cenar. Zaqueo no se salvó a sí mismo por su promesa de restitución. Su promesa de restitución fue el fruto de que la salvación Jesús
ya lo había alcanzado y transformado. Sus obras no fueron la causa de su salvación, fueron la evidencia innegable de ella. Tercero a esta casa. Esta frase es crucial en la mentalidad del primer siglo. La bendición o la maldición del cabeza de familia se extendía a todos los que estaban bajo su techo. La casa de Zaqueo había sido considerada un lugar maldito, un epicentro de traición y pecado, un lugar que todo judío devoto debía evitar. Pero ahora, por la fe del hombre que la dirigía, Jesús declara que la casa entera ha sido puesta bajo una nueva jurisdicción. La salvación no era solo para Zaqueo, sino para su esposa, sus hijos, sus siervos, para todo su hogar. El hombre que había traído la ruina financiera a tantas casas de Jericó, ahora se convertía en el conducto de la salvación espiritual para su propia casa. Esta declaración fue la respuesta directa de Jesús al murmullo de la multitud. Ellos habían murmurado: «Ha ido a hospedarse en casa de un hombre pecador». Jesús responde declarando: «La salvación ha venido a esta casa». Ellos definieron el lugar por el pasado del hombre. Jesús redefinió el lugar por el presente de la gracia. Fue un veredicto divino que silenció toda acusación humana. Capítulo 15. Hijo de Abraham. La restauración de la identidad. Pero Jesús no había terminado. Su primera declaración fue sobre el evento: la salvación ha venido. Su segunda declaración fue para explicar el porqué, para redefinir la identidad de este hombre ante el tribunal de la opinión pública. Continuó su voz firme, cortando los murmullos de asombro, por cuanto él también es hijo de Abraham. Si la primera declaración fue un trueno, esta segunda fue un terremoto. Para la multitud que observaba esta, era quizás la afirmación más escandalosa de todas. Un hijo de Abraham, eso era un insulto. Un hijo de Abraham era un judío fiel, un guardián de la alianza, uno que honraba la ley de Moisés. Zaqueo era el antónimo. Era un hombre que había vendido su primogenitura espiritual por un contrato con Roma. Era el agente del opresor pagano. En sus mentes, él era una rama muerta cortada del árbol de Israel. Sus hermanos judíos lo habían excomulgado espiritualmente, mucho antes de que lo excomulgaran socialmente. Era un apóstata, un traidor a la sangre de Abraham. «Es un hijo de Roma, no de Abraham», podría haber gritado alguien. ¿Un hijo de Abraham roba a las viudas de sus hermanos? El veredicto de la calle era unánime. Su sangre podría ser judía, pero su alma se había vendido al César. La objeción de la multitud no era trivial. Se basaba en siglos de teología del pacto. Ser hijo de Abraham era ser heredero de la promesa de Dios, miembro de su pueblo elegido. Esta membresía conllevaba responsabilidades, fidelidad a la Torá, separación de las naciones gentiles y justicia hacia los hermanos del pacto. Zaqueo había violado sistemáticamente cada uno de estos principios. Había elegido a los gentiles Roma por encima de sus hermanos. Había practicado la injusticia en lugar de la justicia. Se había contaminado ritual y moralmente. Para ellos Jesús estaba tomando el estandarte más sagrado de Israel y plantándolo en el barro de la traición. Era una devaluación de su propia identidad, de todo lo que los hacía especiales y santos. Irónicamente, muchos en esa multitud, especialmente los fariseos que murmuraban con más fuerza, se enorgullecían de su linaje. Se envolvían en el manto de hijos de Abraham como una garantía de su propia rectitud. Sin embargo, sus corazones a menudo estaban tan lejos de la fe de Abraham como el de Zaqueo lo había estado. Jesús ya había confrontado esta hipocresía antes diciéndoles a líderes similares: «Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais». Juan 8:39. Y ahora en Jericó estaba ocurriendo la gran inversión, el hombre que parecía un gentil por fuera. Zaqueo estaba demostrando las obras de Abraham: fe, radical arrepentimiento costoso, mientras que los que parecían hijos de Abraham por fuera estaban demostrando incredulidad y juicio. Jesús, con esta sola frase, estaba ejecutando un acto de restauración de identidad. Estaba redefiniendo la filiación en torno a la fe.
mucho antes de que el apóstol Pablo escribiera a los Gálatas, sabed, por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3:7. Jesús lo estaba demostrando en la calle principal de Jericó. ¿Cómo había demostrado Zaqueo esta fe? Abraham, el padre de la fe, fue llamado por Dios y obedeció dejando su tierra y su seguridad. Zaqueo, el publicano, fue llamado por Dios desde un árbol y obedeció dejando su seguridad y su aislamiento. Abraham fue probado con su posesión más preciada, su hijo Isaac. Zaqueo fue confrontado por la gracia y voluntariamente sacrificó su posesión más preciada, su Dios dinero, en el altar del arrepentimiento. Zaqueo en ese instante, al desprenderse de su riqueza y buscar la justicia, estaba actuando con la fe radical y obediente de su antepasado. Su acción no le ganó el título. Su acción reveló que el título siempre le había pertenecido. Debemos entender lo que significaba para Zaqueo vivir sin esta identidad. Significaba que no podía participar plenamente en las fiestas. Significaba que sus ofrendas en el templo, si es que se atrevía a ir, eran vistas como contaminadas. Significaba que en una disputa su palabra no valía nada contra la de un verdadero judío. Significaba que sus propios hijos llevarían el estigma de su traición. Vivía en un exilio interno desterrado de su propia herencia, mientras aún vivía en su tierra natal. Había cambiado la pertenencia por el poder. Y ahora Jesús no solo le ofrece el perdón, sino la reinstalación. Es un acto de repatriación espiritual. Él también es, con esa pequeña palabra, también Jesús demolió el muro de separación que Zaqueo y la sociedad habían construido. Lo sacó del exilio y lo sentó a la cabecera de la mesa. Jesús estaba mirando a la multitud enfurecida y en efecto estaba diciendo: ustedes lo llamaron traidor, ustedes lo repudiaron. Pero yo les digo que Él es familia. Él es un heredero de la promesa. Estaba perdido, sí, pero nunca dejó de ser un hijo. Y hoy este hijo ha vuelto a casa. Para Zaqueo esta fue la sanidad más profunda. Si la palabra salvación le había dado gozo por su futuro eterno, la frase hijo de Abraham le devolvió su presente terrenal, su dignidad, su pertenencia. Su dinero se había ido, pero su identidad había sido restaurada. Había perdido el mundo, pero había ganado su alma y su pueblo. Ya no era Zaqueo el traidor, era Zaqueo el hijo de Abraham. Y ese, para él, era el milagro más grande de todos. Capítulo 16. La declaración de misión. Buscar y salvar lo perdido. Jesús se detuvo permitiendo que sus dos declaraciones, la salvación ha venido, y él también es hijo de Abraham, se asentaran sobre la multitud atónita. Había justificado a Zaqueo, pero aún no se había justificado a sí mismo. Los murmullos de la multitud, aunque silenciados por el asombro, seguían pendientes. La acusación principal seguía en el aire. ¿Por qué un hombre santo se asocia con un pecador? Con su siguiente frase, Jesús no solo respondió a su crítica, sino que resumió toda su misión en la tierra proporcionando el tema central de todo el Evangelio. Con una autoridad que no admitía réplica, declaró: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la tesis de su vida. Es la respuesta definitiva a cada fariseo que alguna vez cuestionó con quién comía a cada discípulo, que alguna vez dudó de su estrategia, y a cada crítico a lo largo de la historia que ha intentado hacer de la fe una fortaleza exclusiva para los buenos. En esta frase Jesús demuele su queja. El problema de ellos era que él había ido a la casa de un pecador. Pero el propósito de él era precisamente ir a la casa del pecador. Ellos lo veían como un fracaso moral. Él lo declaró como el cumplimiento de su misión. Analicemos esta declaración de misión. Comienza con un título: El Hijo del Hombre. Este era el término favorito de Jesús para referirse a sí mismo. Era un título con un doble significado. Evocaba al profeta Ezequiel, un simple ser humano, pero también evocaba la visión gloriosa de Daniel 7, donde al Hijo del Hombre se le da dominio, gloria y un reino eterno.
Al usarlo aquí, Jesús estaba diciendo: yo soy ese rey divino de la profecía de Daniel. Pero mi reino no se establece conquistando a los romanos. Mi reino se establece rescatando a los marginados. Luego 2 verbos definen su obra: buscar seteo y salvar soso. Primero, buscar. Este no es un verbo pasivo. No es esperar a que los perdidos me encuentren. Es un verbo activo agresivo de cazador. Dios no está sentado en el cielo esperando que nos arrastremos de vuelta. Él es el que inicia. Él es el que persigue. Jesús no se topó con Zaqueo por accidente. Él buscó a Zaqueo. Su viaje a través de Jericó fue una expedición de búsqueda deliberada. Jesús sabía que Zaqueo estaría en ese árbol, de la misma manera que un pastor sabe qué oveja falta del rebaño. Esto invierte nuestra comprensión de la fe. No se trata tanto de que nosotros busquemos a Dios, sino de darnos cuenta de que Dios nos ha estado buscando todo el tiempo. Segundo, salvar. Esta palabra soso es de donde obtenemos soteriología, la doctrina de la salvación. Pero no significa simplemente dar un boleto al cielo. Su significado fundamental es rescatar del peligro, sanar, restaurar a ser completo. Zaqueo estaba en peligro mortal, ahogándose en su riqueza y aislado por su pecado. Estaba espiritualmente enfermo, moralmente roto. La salvación que Jesús trajo fue una sanidad instantánea y completa. Lo rescató de su codicia como lo demostró su generosidad. Lo sanó de su aislamiento al entrar en su casa. Lo restauró a su comunidad al llamarlo hijo de Abraham. La salvación no fue solo una transacción legal, fue una transformación existencial. Finalmente, ¿cuál era el objetivo de esta misión? Lo que se había perdido toapólolos. ¿Y qué estaba perdido? La multitud habría dicho que los perdidos eran los gentiles, los paganos en tierras lejanas, o tal vez los pecadores tan viles que estaban más allá de toda esperanza como Zaqueo. Jesús confirma su pensamiento, pero con un giro radical. Sí, Zaqueo estaba perdido, pero este perdido era un hijo de Abraham. Estaba perdido no en una tierra extranjera, sino en su propia ciudad natal. Estaba perdido no por ignorancia, sino por el pecado deliberado. Estaba perdido, y lo que es peor, la comunidad religiosa, la gente que debería haber sido los pastores, lo había dado por perdido, lo habían repudiado y odiado. Esta frase conecta directamente el encuentro de Zaqueo con las 3 parábolas que Jesús acababa de contar. En el capítulo 15 de Lucas, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. La multitud que murmuraba contra Jesús en Jericó era la misma que murmuraba en Lucas 15 quejándose. Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Las parábolas fueron la explicación teórica de Jesús. El encuentro con Zaqueo fue la demostración práctica. Zaqueo era la oveja número 100. La multitud que murmuraba eran las 99 que se creían justas, que no entendían el corazón del pastor. El pastor deja a las 99 que se creen seguras y va a buscar activamente con urgencia y deliberación a la que está atrapada en el árbol, a la que todos los demás habían abandonado. La historia de Zaqueo es la parábola de la oveja perdida hecha carne y hueso. Y la declaración final de Jesús es la moraleja de la historia, la tesis de su encarnación. Vayan a buscar y a salvar exactamente a este hombre. Capítulo 17. El banquete de la reconciliación. La multitud se quedó atrás en la calle, enmudecida, una galería de rostros congelados entre el asombro y el juicio. La gran puerta de la mansión de Zaqueo, que siempre había sido un símbolo de exclusión y de poder intimidante, se abrió de par en par. Y por primera vez no se abrió para un negocio corrupto o para un funcionario romano, sino para acoger la salvación misma. Jesús cruzó el umbral. En el instante en que Jesús entró, el aire dentro de la casa cambió. La opulencia fría que había caracterizado la mansión, ese silencio estéril de un museo de riqueza, se disolvió. Fue reemplazado por el sonido del movimiento de las órdenes apresuradas y alegres de Zaqueo a sus sirvientes, que corrían de un lado a otro con una energía nueva. «Traigan lo mejor. Preparen la mesa. Rápido. El maestro está aquí». La casa, que había sido un mausoleo de soledad,
de repente se convirtió en un hogar vibrante. La escena dentro de esa casa debió ser un espectáculo para los discípulos que entraron detrás de su Señor todavía desorientados. Vieron los suelos de mosaico, las columnas de mármol, los tapices importados. Esta era la riqueza por la que su pueblo estaba siendo desangrado. Y sin embargo ahora estaban allí como invitados de honor. Zaqueo, en su alegría desbordante, probablemente envió mensajeros a los únicos amigos que tenía. «Vengan, rápido, Jesús de Nazaret está en mi casa». Y pronto el comedor, que había sido el escenario de tantos banquetes solitarios para Zaqueo, se llenó de vida. Otros publicanos, hombres de reputación similar, entraron con cautela, sus ojos fijos en Jesús, con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Era verdad el rumor? ¿Realmente comía con ellos? Y allí, en el centro de la mesa, se sentó Jesús. Se reclinó cómodamente, no como un prisionero en territorio enemigo, sino como un rey en su propia corte. Zaqueo, sirviéndole con un gozo que rayaba en la manía, apenas podía quedarse quieto. La comida fue traída. El pan fue puesto sobre la mesa. Y entonces Jesús, el invitado de honor, tomó el rol del anfitrión espiritual. Tomó un pan, lo partió y, mirando a Zaqueo a los ojos, se lo ofreció. Este simple acto fue la firma del tratado de paz. Fue la comunión. El hombre cuyas manos estaban sucias de extorsión, ahora recibía el pan de vida de la mano del Salvador. El Mesías no estaba siendo contaminado por la casa de Zaqueo. Él estaba santificando la casa de Zaqueo con su presencia. Este no era solo un almuerzo, era una profecía viviente. Era una imagen del gran banquete mesiánico, donde los marginados, los perdidos y los pecadores venidos del este y del oeste se sentarían a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Y ese día en Jericó, Zaqueo, el hijo de Abraham recién restaurado, fue el primero en tomar su asiento. Capítulo 18. El eco en Jericó. Jesús partió de Jericó. Continuó su inexorable camino hacia Jerusalén, hacia la cruz que le esperaba. La multitud que lo había aclamado y luego lo había juzgado, se dispersó volviendo a sus vidas, tratando de procesar el drama que acababa de desarrollarse. Pero en Jericó algo se había roto y había sido rehecho. El eco de las palabras de Jesús y la promesa explosiva de Zaqueo permaneció suspendido en el aire. La pregunta en la mente de todos era la misma. ¿Fue un arrebato momentáneo de emoción o fue real? La ciudad no tuvo que esperar mucho para la respuesta. Al día siguiente, las puertas de la mansión de Zaqueo se abrieron, pero no para que sus agentes salieran a recaudar. Fue el propio Zaqueo quien salió, y comenzó metódica y públicamente a desmantelar su imperio de codicia. La gente observaba incrédula cómo el hombre que nunca había dado nada, ahora buscaba activamente a aquellos a quienes había robado. Se le vio en el mercado acercándose a comerciantes que palidecían al verlo solo para que sus rostros se transformaran en shock, cuando Zaqueo les contaba en la mano 4 veces la suma que les había extorsionado. Por el cargamento de higos del mes pasado te cobré de más. Aquí tienes el cuádruple. A tu familia le embargué injustamente una propiedad. Aquí está su valor restituido 4 veces. El sonido del dinero en Jericó cambió. El tintineo del denario romano, que había sido el sonido de la opresión, se convirtió en el sonido de la restitución. Y luego la mitad de su vasta fortuna comenzó a fluir hacia los barrios más pobres. Se distribuyó comida a los hambrientos. Se pagaron las deudas de los empobrecidos. El terror que la ciudad sentía por él se convirtió en un asombro desconcertado. El odio tan profundo y justificado comenzó a flaquear, reemplazado por un respeto reacio y finalmente por la admiración. Estaban presenciando un imposible, la resurrección moral de un hombre. El legado de Zaqueo en Jericó fue reescrito. Su nombre, que había sido una maldición susurrada, un sinónimo de traidor, se convirtió en una leyenda local de un tipo completamente diferente. Se convirtió en la historia del milagro más grande que Jesús realizó en su ciudad. No sanó a un ciego ni a un leproso en Jericó, eso lo hizo a las afueras. En el corazón de la ciudad, sanó algo mucho más difícil, un alma corrupta por el dinero. Zaqueo pasó de ser el símbolo de la avaricia
a ser el símbolo de la generosidad radical. Su mansión, antes una fortaleza de soledad y pecado, se convirtió en un faro de esperanza. Su historia se convirtió en la prueba viviente, la evidencia irrefutable, que callaría a todo cínico que nadie, absolutamente nadie, está tan perdido que no pueda ser encontrado por un Salvador que busca activamente. La historia de Zaqueo es un microcosmos del Evangelio completo, encapsulado en un solo encuentro dramático en las calles de Jericó. Comienza con un hombre que lo tenía todo y no poseía nada. Un hombre subido a un árbol de vergüenza, aislamiento y orgullo desesperado por una visión que ni él mismo entendía. Y termina con ese mismo hombre bajando a toda prisa con el corazón desbordado de gozo para sentarse a la mesa de la gracia. Es un viaje que va desde ser un espectador oculto a ser un anfitrión celebrado. Zaqueo trepó al árbol solo para ver a un hombre, pero terminó siendo visto por Dios. Buscaba a un profeta, pero se encontró con su Salvador. Estaba buscando una distracción momentánea de su vida vacía y en su lugar encontró el significado de la vida misma. El viaje de Zaqueo es una refutación de casi todo lo que el mundo nos dice sobre la religión y nos deja 3 lecciones teológicas ineludibles que deben reconfigurar nuestra propia fe. La primera y la más importante es esta: Dios es el iniciador de la salvación. Nosotros no encontramos a Dios, Él nos encuentra a nosotros. A menudo nos contamos una historia en la que somos los héroes espirituales. Estaba buscando a Dios. Estaba en un viaje para encontrar la verdad. La historia de Zaqueo expone esto como la ilusión de nuestro orgullo. Zaqueo no estaba buscando a Dios. Estaba escondido de la multitud, impulsado por la curiosidad. Estaba en un árbol en una posición de espectador, no de buscador. Fue Jesús quien se detuvo. Fue Jesús quien miró hacia arriba. Fue Jesús quien sabía su nombre sin que nadie se lo dijera. Fue Jesús quien declaró la necesidad divina de ir a su casa. La salvación de Zaqueo no comenzó con su decisión de escalar un árbol. Comenzó en la eternidad pasada, en el corazón de un Dios que fijó una cita divina en Jericó. Tu historia de fe no comienza contigo. Comienza con un pastor que dejó las 99 para ir a buscarte activamente, deliberadamente, implacablemente mientras estabas perdido. No estamos buscando a Dios, estamos siendo buscados. Nuestra única tarea no es encontrarlo, sino simplemente dejar de huir y permitirnos ser encontrados. La segunda lección es una de las más liberadoras de toda la Escritura. No existe nadie que esté demasiado lejos para ser alcanzado. Si hubiera un candidato para ser irredimible en toda Judea, era Zaqueo. Su pecado no era un desliz privado, era una traición pública y sistémica. Era un colaborador de Roma financiando la opresión de su propio pueblo. Era un extorsionador enriqueciéndose con la miseria de los pobres. Era ritualmente impuro, manchado por su constante contacto con los gentiles y el dinero idólatra. Para la sociedad era un traidor. Para los religiosos era un impuro. Era el hombre que todos tenían permiso de odiar. Era el caso perdido por definición. Y es precisamente a este hombre, el más sucio, el más odiado, el más corrupto, al que Jesús no solo habla, sino que honra públicamente invitándose a su casa. Este acto fue un escándalo deliberado. Jesús estaba demostrando que su gracia no conoce las barreras que los hombres construyen. Su gracia atraviesa las barreras sociales, las barreras políticas y las barreras morales. No vino a sanar a los que se creen sanos, sino a los que saben que están enfermos. La historia de Zaqueo es el testimonio eterno de que no importa lo que hayas hecho, no importa cuán bajo hayas caído, no importa cuán merecido sea el desprecio del mundo hacia ti, no estás más allá del alcance de un Salvador, cuya misión declarada es buscarte. Tu pecado no es un obstáculo para su gracia, es el objetivo de ella. La tercera lección es la más desafiante. El arrepentimiento verdadero siempre produce frutos verdaderos. La gracia de Jesús es absolutamente gratuita, pero nunca es barata. Le costó todo a Él, y le costará todo a la vieja versión de ti. La salvación que Zaqueo recibió no fue una simple transacción intelectual.
No fue un asentimiento a una doctrina, fue una detonación que reconfiguró toda su existencia. Observen que la transformación de Zaqueo no fue un vago sentimiento de culpa. Fue una acción específica, costosa y pública. ¿Y dónde atacó primero esa transformación? En el lugar de su mayor pecado, su billetera. El hombre que había pasado su vida adorando al dinero, ahora lo regalaba con alegría. La mitad de mis bienes doy a los pobres. El hombre que había construido su imperio sobre la injusticia, ahora practicaba una justicia radical de vuelvo cuadruplicado. Esta no es la gracia barata que nos dice que podemos aceptar a Jesús y seguir viviendo exactamente igual. Esta es la gracia bíblica, la gracia que transforma. Zaqueo no dio su dinero para ser salvado, dio su dinero porque había sido salvado. El gozo de ser visto y aceptado por Cristo fue tan abrumador que el ídolo del dinero se hizo añicos en su corazón instantáneamente. La prueba de que has conocido a Dios no es lo que dices en la iglesia. Es cómo tratas tu cuenta bancaria, cómo reparas tus relaciones rotas y cómo practicas la justicia el lunes por la mañana. Y ahora esta historia te confronta a ti. Quizás mientras escuchas esto te sientes exactamente como Zaqueo. Te sientes pequeño, insignificante, ahogado por la multitud de la vida. Sientes que los demás te pasan por alto, que estás definido por tus errores pasados, por tu trabajo, por tu fracaso o por tu pecado secreto. Tal vez te has subido a tu propio árbol para observar a Jesús desde una distancia segura. ¿Cuál es tu árbol? Es el árbol del orgullo intelectual analizando a Jesús, pero sin comprometerte nunca. Es el árbol del cinismo habiendo sido herido por la religión y ahora manteniéndote al margen. Es el árbol de la vergüenza escondiéndote convencido de que si la gente supiera quién eres realmente, te odiarían. O es el árbol de la autosuficiencia como Zaqueo, pensando que tu riqueza o tu éxito te protegen aunque por dentro estés vacío. A todos los que están escondidos en un árbol, el mensaje de hoy es increíblemente personal. Jesús de Nazaret está pasando por tu ciudad, por tu vida ahora mismo. Y en medio del ruido, en medio de las multitudes de tus ocupaciones, miedos y distracciones, Él se ha detenido. No está mirando a la multitud, te está mirando a ti. Él ve más allá de las hojas con las que te cubres. Él ve tu soledad, Él ve tu anhelo, Él ve esa sed invisible. Y Él sabe tu nombre. Y te está llamando no con un dedo acusador, sino con los brazos abiertos de una necesidad divina. Su invitación para ti es la misma que le dio a Zaqueo hace 2000 años. Baja enseguida, date prisa, deja de esconderte. Deja de observar. Porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Él no está esperando que te limpies primero. No está esperando que te vuelvas digno. Él se está autoinvitando a entrar en el desorden de tu vida, en esa casa que quizás consideras contaminada. Él quiere cenar contigo tal como eres. Su presencia es la que limpia. Su aceptación es la que transforma. La pregunta no es si Él te aceptará. La pregunta es si tú, como Zaqueo, descenderás a prisa y con gozo. Esta semana te invito a una reflexión seria. Pregúntate, ¿cuál es el árbol específico en el que estoy subido, observando a Jesús desde lejos? ¿Qué es lo que me impide bajar a prisa y recibirlo con gozo? ¿Es mi orgullo? ¿Mi miedo a lo que otros pensarán? ¿Es el amor por mi pecado ese ídolo que no quiero soltar? ¿Es el dinero como Zaqueo? Te desafío a que identifiques ese árbol y luego escribas un paso concreto, por pequeño que sea, que darás esta semana para bajar. Tal vez sea una oración honesta, tal vez sea confesarle a alguien, tal vez sea abrir tu Biblia por primera vez en años, o tal vez sea tomar tu teléfono y restituir a alguien a quien has dañado. Si esta historia sobre la gracia implacable y transformadora de Jesús ha tocado tu corazón, si te ha dado esperanza o te ha desafiado, te pedimos que te conviertas en parte de esta misión. Suscríbete a este canal para que podamos seguir explorando estas verdades juntos. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido. Dale me gusta a este video para ayudar a que este mensaje llegue a más personas. Y lo más importante, comparte este video. Compártelo con ese amigo o familiar
que crees que está demasiado lejos esa persona que se siente como Zaqueo, que necesita desesperadamente saber que es visto, conocido por su nombre y amado incondicionalmente. Juntos, sigamos difundiendo la noticia más asombrosa del universo, que el Hijo del Hombre vino y sigue viniendo cada día a buscar y a salvar lo que se había perdido.